Iniciemos. La conferencia del día de hoy es qué es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. El objetivo de esta conferencia, como su nombre lo dice, es entender, comprender y reflexionar qué es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Empecemos hablando qué sería la muerte. La muerte sería cuando alguien ingresó. No, Bueno, entonces empecemos hablando sobre la muerte. La muerte es un tema que genera mucho tabú, inclusive hoy en día. Genera muchas preguntas, genera muchas incógnitas y genera así demasiada curiosidad. Entonces la idea de esta conferencia es de que nosotros empecemos a darle respuesta a todas esas dudas, inquietudes, temores, inclusive hasta el miedo. En el transcurso de la conferencia pues vamos a ir entendiendo cosas poco a poco. La idea es que también tengamos la mente abierta para escuchar las cosas y lo que nosotros pues no podamos entender así como de primera mano, darnos como una pausa de espera para irlo entendiendo poco a poco. Entonces la muerte se entiende cuando hay desencarna la persona y pierde su cuerpo físico. Un momento. Bienvenida Sandra, espero que estés muy bien. Buenas noches, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo han estado? Muy bien. Buenas noches, don William, ¿cómo está? Bueno, entonces ya que llegaron nuevas personas, iniciemos nuevamente para que todos hablemos el mismo idioma. La conferencia de esta noche es qué es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. El objetivo de esta conferencia es entender, comprender y reflexionar qué es la muerte, qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Este tema de la muerte causa demasiadas preguntas, inquietudes, temores y el mismo miedo. Entonces la idea es que por medio de esta conferencia podamos dar respuesta a estas inquietudes, temores, dudas que nosotros tenemos y así poder romper con ese tabú que nosotros mismos nos hemos ido creando. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es cuando nosotros desencarnamos físicamente, perdemos nuestro cuerpo físico. Entonces podríamos decir que es un cambio de vehículo. bien. Para poder entender este tema de la muerte y entender cómo se da este cambio de vehículo, este cambio de vestido, entonces vamos a hablar acerca de algunas cosas esenciales para ingresar ya directamente en el tema de la separación del alma del cuerpo. Lo primero que hay que entender para tocar esta temática es que realmente la muerte no existe. La muerte es un concepto, no es real. Eh, a lo que nosotros llamamos en este momento muerte, realmente viene a ser a un cambio de vestido que hace el alma para otro cuerpo o con otro cuerpo. Entonces, es un concepto y no es real porque cuando lo miramos a nivel espiritual, el alma no muere. El alma siempre está con vida. El alma digamos que se manifiesta en una línea continua de su existencia eternamente. Y en su manifestación eterna, ella va haciendo diferentes nacimientos, pues se va presentando, se va manifestando en la vida con diferentes nacimientos y diferentes muertes para generar un aprendizaje. Entonces, aquello a lo que nosotros llamamos muerte es simplemente a ese cambio de vehículo, a ese cambio de vestido que toma el alma para generar ese aprendizaje y después esto avanzar a un nuevo aprendizaje o trascender. Bien, ahora, como el alma realmente no muere, como el alma es realmente eterna,
Entonces nosotros debemos es entender que más allá de lo que nosotros llamamos muerte, existe un propósito trascendente. Para que nosotros estemos aquí y nos manifestemos con cuerpo físico es porque existe una razón. Y esa razón para manifestarnos con el cuerpo físico, para que se nos permita estar en esta existencia, es que debemos crear los 7 cuerpos superiores existenciales del ser. Y la única forma de crear estos 7 cuerpos es con el cuerpo físico. ¿Por qué con el cuerpo físico? Porque el cuerpo físico es el único que es capaz de generar energía creadora sexual, y esta energía creadora sexual es la única que es capaz de crear los 7 cuerpos superiores existenciales del ser. Esto quiere decir que el cuerpo físico es supremamente importante para la creación de la gran obra, para la autorrealización. Básicamente el espíritu necesita el auxilio de la materia, así como la materia necesita el auxilio del espíritu, la ley de la dualidad actuando incesantemente para poderse llegar como al equilibrio. Ahora, el hecho de que el cuerpo físico sea supremamente importante no significa que nosotros tengamos que endiosarlo. El cuerpo físico no se le puede poner, no se le puede quitar, no hay que endiosarlo, no hay que eh, como Mimetizar. no, no hay que exagerar el enfoque que tiene el cuerpo físico o banalizarlo, porque hoy en día hay un problema y es el culto a la materia. El culto a la materia ha hecho que se olvide el culto al espíritu. Y la verdad es que el espíritu debe estar siempre por encima de la materia. Entonces, cuando nosotros nos olvidamos que este cuerpo físico sí es muy importante, pero que no es trascendental, pues terminamos perdiendo el rumbo y terminamos haciendo del cuerpo físico un elemento completamente banal. Si es cierto que el cuerpo físico hay que darle unos cuidados, hay que darle muy buen descanso, hay que alimentarlo muy bien, hay que hacer ejercicio, hay que hacer muy buenas lecturas, hay que realizar muchas cosas como buenas lecturas, escuchar música clásica, darle un muy buen uso, un muy buen descanso, una muy buena alimentación, un muy buen cuidado, meterle vitaminas, no dejarlo que se nos desgaste tanto. Hay que cuidarlo mucho porque pues es el sustento para poder hacer la gran obra, pero no significa que tengamos que endiosarlo. Tarde que temprano, dependiendo del desgaste, el karma y el dharma que cada quien tenga, sí o sí llegará el momento en donde tendremos que perderlo. Eso es algo que pues es parte de la ley, es parte de la naturaleza. Cuando uno entiende que algo muere, pero que al mismo tiempo que eso que está muriendo está dando paso a algo que están haciendo, pues empezaríamos a entender que la naturaleza de la vida es así. La naturaleza de la vida es morir para vivir, vivir para morir. Y en ese ciclo incesante de muertes y nacimientos se esconde un secreto, algo que los maestros conocen como secreto secretor. ¿Qué es este secreto secretor? Que nosotros venimos a la vida con el único propósito de morir. Pero ¿eso qué significa? Esto significa que no es que vengamos a la vida simple y llanamente con el propósito de morir físicamente, sino que por el contrario, venimos a la vida con el propósito de morir psicológicamente para poder en algún momento vencer a esa muerte. Porque ¿quién produce la muerte? La muerte la produce el ego. El ego es aquella fuerza, aquella sombra psicológica que irremediablemente nos va a llevar a nosotros por el camino de la perdición. Entre más ego tenga una persona, más rápido va a pasar su proceso de manifestación y menos oportunidades va a tener para poderse autorrealizar. Entre menos ego tenga una persona, más se va a alargar su existencia hasta que llegue un momento en donde su misma conciencia le permita con el despertar trascender al proceso de la muerte y vivir eternamente ya con la autorrealización. Entonces,
básicamente por qué a nosotros se nos permiten venir e irnos, o sea, nacer y morir, porque hay una ley que es la ley llamada retorno. Y con esta ley de retorno, entonces tenemos nosotros 108 oportunidades por cada ciclo, que serían 108 cuerpos físicos humanos por cada ciclo, pero en total son 3.000 ciclos. Serían 324.000 oportunidades para entregar la obra. Esto quiere decir que tendremos la oportunidad de tener 324.000 cuerpos físicos humanos, ya sean eh, cuerpo de hombre o cuerpo de mujer. Eso es lo que nos permite realizar la obra, esta ley de retorno. Esta ley de retorno es muy importante que nosotros la entendamos porque muchas veces nosotros tenemos el concepto y creemos que solamente venimos una vez. Y la verdad es que no. Cada uno de nosotros está viniendo, está haciendo su aprendizaje cuando realmente quiere hacerlo y está yéndose con la conciencia y el ego que haya rescatado o que haya creado para volver otra vez a repetir la misma película o avanzar en su aprendizaje o a hacer que su ego crezca más. Entonces, esta ley de retorno, que es la misma ley budista de la cual da cuentas el collar del Buda, que son 108 cuentas que tiene el collar, nos da un indicio de que nosotros nos manifestamos por ciclo 108 veces. ¿Qué hace que una persona venga algunas veces como hombre, otras veces como mujer? Eso lo hace, es el proceso del aprendizaje y eso lo determina es el Padre. Así como les decía mi Señor, algunas veces venimos como hombres y otras veces venimos como mujer, algunas veces a pagar, otras veces a cobrar. Pero eso lo determina es el Padre dependiendo del aprendizaje que cada uno de nosotros tenga y necesite en ese momento. También nosotros acá podemos hacer una comprobación y es pedirle al Padre antes de irnos al descanso, concentrados en el corazón, que por favor nos muestre en qué existencia vamos. La manera en que nos pueden mostrar es esos candelabros antiguos que tienen nueve, nueve filas y 6 columnas, y ahí nosotros vamos a contar las velitas que estén apagadas. Esas son las existencias que nos faltan por vivir. O nos pueden mostrar la experiencia de tal manera pues como nosotros lo podamos entender. Pero es muy importante nosotros hacer esa comprobación para saber en qué existencia vamos, y de tal manera nosotros podemos saber si despertamos conciencia en esta existencia o qué ritmo de trabajo nos podemos poner nosotros mismos. Además de nosotros tener este cuerpo físico, nosotros tenemos el cuerpo vital, el cuerpo astral, el cuerpo mental, el cuerpo de la voluntad, el cuerpo búdico y el cuerpo átmico del ser. Y estos cuerpos están unidos por lo que es el cordón de plata o hilo de la vida o antakarama. Esto es lo que permite que nosotros volvamos a nuestro cuerpo físico cuando nosotros salimos en desdoblamiento astral, ya sea de manera consciente o manera inconsciente. ¿Qué sería el desdoblamiento astral? Cuando nosotros en las noches soñamos, eso es lo que nosotros conocemos como el desdoblamiento astral. Entonces, ese hilo de la vida es lo que hace que nosotros siempre volvamos a nuestro cuerpo físico. Muy bien, entonces nosotros tenemos estos 7 cuerpos, pero actualmente nosotros los tenemos en estado lunar. Esos 7 cuerpos vamos a hablar de ellos más adelante. Lo importante es entender de que ellos están, digamos que agrupados, mmm, definiendo en nosotros lo que es la naturaleza tripartita del ser humano. Entonces, por lo menos el cuerpo físico y el cuerpo vital, ellos hacen la naturaleza física o en nosotros corresponden a la naturaleza física. Mientras que el cuerpo astral, el cuerpo mental y el cuerpo de la voluntad hacen lo que es en nosotros el alma, lo que es la psiquis. Y el cuerpo de la conciencia y el cuerpo átmico
vienen a representar en nosotros lo que es el espíritu. Entonces ahí tenemos nuestra naturaleza de materia, alma y espíritu. Y la idea es que cada uno de nosotros, pues conociendo su naturaleza, empiece a trabajar para desarrollarla y pasar de estos cuerpos de estado lunar a estado solar. Ese es el objetivo. Ahora, ya entendiendo que la muerte es un concepto que no es real porque el espíritu es inmortal, y que a lo que nosotros llamamos muerte no es más que un cambio de vehículo y un cambio de vestido para nuestra conciencia, que es como cuando nosotros, un ejemplo, un día cualquiera nos levantamos, nos colocamos un traje de labor para ir a nuestras actividades cotidianas, nuestra empresa, nuestro trabajo diario, y terminada la noche llegamos a nuestra casa a quitarnos este traje pues porque ya ha cumplido su función. Al otro día volvemos a colocarnos un traje distinto, con el mismo propósito, ir a laborar. Es lo mismo que hace la conciencia cada vez que, digamos, viene a manifestarse en cada uno de los 108 retornos por el ciclo. Ok, entonces también ya debemos entender que esas manifestaciones se dan con el propósito de despertar conciencia y autorrealizarnos, y que la importancia por la cual tenemos el cuerpo físico es porque es el único cuerpo que genera energía creadora sexual, la cual es fundamental para crear los otros 7 cuerpos. Entendemos que no solamente tenemos un cuerpo físico, sino que tenemos 6 cuerpos más que están unidos por el cordón de plata o hilo de la vida, y que a partir de ahí se determina nuestra naturaleza tripartita de materia, alma y espíritu. Ya definiendo todo esto, vamos a hablar de los 3 tipos de muerte, porque una vez que se sucede el shock de la muerte, pues viene a ocurrir fenómenos internos bastante interesantes que la mayoría de nosotros desconocemos. Y la idea es que digamos que por lo menos en esta conferencia podamos hacer claridad a todas luces de lo que vayamos a tratar, de lo que ustedes tengan pendiente para aclarar, para que en el momento en el que nos estemos enfrentando ya una situación en donde se esté pasando por un proceso que tenga que ver con la muerte, tengamos todo muy claro. Entonces, para iniciar, diremos que los 3 tipos de muertes de los que vamos a hablar son muy, pero muy necesarios. Son en extremo necesarios. La muerte no existe por capricho. La muerte no existe por castigo. La muerte no existe por desequilibrio. No, que es que el Padre se desequilibró y entonces a todos nos puso a sufrir con el tema de la muerte. No. Debemos entender de que el cuerpo físico, al igual que todos los cuerpos, no es más que una máquina, que así como cualquier máquina tiene un proceso de desgaste y pasa por sus etapas. Nuestra máquina humana llega un momento en donde empieza con un proceso de desgaste que si nosotros no logramos la autorrealización, pues lógicamente tarde que temprano esta máquina se agota. Y esta máquina agotada empieza a fallar. Y si ya nos falla la cabeza, nos falla el corazón, nos fallan los pulmones, nos fallan las piernas, nos falla la mente, pues llega un momento en donde es mejor cambiar de máquina, cambiar de cuerpo físico. Lógicamente esto es algo que decide el ser, que decide la madre, que decide la conciencia, que pues nosotros estamos como a merced de ellos. Pero lo importante es entender que todo este tipo de procesos se hace necesario. Si la muerte no llegara en el momento en donde un cuerpo no da más, en el momento en donde un cuerpo pasa por todos los males posibles, donde hay tanto sufrimiento, donde hay tanto dolor, sería una tortura, y ahí sí el Padre sería muy cruel. ¿Por qué? Porque lógicamente la muerte para muchos y en muchas situaciones no es más que una ayuda y un bálsamo que viene a liberar a las personas del dolor. La muerte libera en todos los casos. Cuando nosotros eliminamos un agregado psicológico, que la muerte es sinónimo de transformación, ahí nos estamos liberando de una fuerza negativa, una fuerza oscura. Pero cuando la muerte es física, cuando ya abandonamos nuestro cuerpo físico que ya está muy deteriorado y nos está causando mucho dolor y mucho sufrimiento, la muerte va a ser un bálsamo de alivio para que nosotros podamos continuar con mejores condiciones, con un nuevo cuerpo físico.
Bien, entonces los tres tipos de muerte son la muerte física, la muerte psicológica y la muerte segunda. Vamos a hablar un poquito de la muerte física primero. Bueno, la muerte física es, pues como su propio nombre lo dice, es cuando perdemos el cuerpo físico. Pero primero nosotros tenemos que saber de que antes de que eso suceda, primero se tiene que dar el shock de la muerte, que es cuando la persona está en la clínica o en la casa o está muy enferma y llega ese shock. Cuando llega ese shock se dan lo que son los tres juicios. El primer juicio se da a los 5 minutos. Ahí a la persona la devuelven hasta el momento en que nace. Ahí es donde se conoce que desanda lo andado. Ahí le retroceden la película a la persona para que se dé cuenta de lo que tenía que hacer y no hizo. Este juicio no es definitivo. Puede ser de que lo devuelvan de una vez o tenga que pasar por los otros juicios. Entonces ahí es donde la persona tiene que hacer conciencia de todo lo que le faltó por hacer. El segundo juicio, que sería a las 24 horas, ahí a la persona le miran lo que sería el peso y el número. El número de yoes con los que llegó y el número de yoes con los que se fue. Un ejemplo, llegó con 100 yoes y se fue con 200 yoes. Eso que indica ahí, pues que la persona no trabajó. Pero también puede ser que llegó con 100 yoes y se fue con 50. Eso quiere decir que la persona trabajó su psiquis, trabajó su conciencia. Y el peso también, el peso atómico de los yoes con los que llegó y el peso atómico con lo que se fue. Eso es lo que mira ahí la ley divina. Este juicio tampoco es definitivo. Puede ser que lo devuelvan en este juicio o que tenga que pasar al siguiente. El tercer juicio es a las 72 horas. Acá se mira lo que es peso, número y medida. El peso de las horas buenas y malas, el número de veces que reincidió en cada una de ellas y la medida es la medida del Kundalini. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto ascendió la energía por la columna vertebral? ¿Qué tanto trabajó su energía? ¿Qué tanto trabajó en el despertar de la conciencia? Este juicio sí ya es definitivo. Acá la ley divina ya mira si la persona puede volver o si definitivamente desencarna. Si la ley divina decide que esa persona tiene que desencarnar, le dice al ángel de la muerte que le corte ese cordón de plata del que hablábamos anteriormente. Pero ese ángel de la muerte, antes de hacerlo, tiene que pedirle permiso a la Madre Divina. Si la Madre Divina dice que sí, el ángel de la muerte con su guadaña va y corta ese cordón de plata. Y si la madre dice que no, no lo puede hacer y pues ahí es la Madre Divina la que toma la decisión en qué momento desencarna o qué pasa con la persona. Sí, es importante también entender que estos tres juicios, pues en general duran 72 horas, 3 días, y eran conocidos por todas las antiguas culturas, incluyendo las culturas indígenas. De hecho, muchas de las culturas antiguas, como por lo menos una de ellas era la japonesa, tenían la costumbre de hacer los ataúdes mucho más grandes. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que si alguna persona por equivocación era enterrada viva, pues tuviera la oportunidad de por lo menos acurrucarse o medio sentarse dentro del ataúd y jalaba de una cuerda que estaba conectada en una campana. Esto es algo que ustedes pueden verificar directamente en algunas de las culturas que más han conservado los misterios de la muerte. Y es que hoy por hoy, compañeros, muchas de las personas en nuestra ajetreada y acelerada sociedad son enterradas vivas. Hay un desconocimiento muy tremendo, muy grande con base a los temas de la muerte. La mayoría de las personas desconocemos a profundidad digamos que lo inmenso de lo que se mueve detrás de los juicios, detrás de estos fenómenos y tendemos a cometer muchos errores. Cada vez, de hecho, pues yo he
he sido testigo de muchas ocasiones en donde personas familiares míos fueron enterrados de una forma y aparecieron de otra. Y uno escucha muchos casos de personas que dicen que han enterrado a otras personas y aparecen después de 4 o 5 años volteadas con el ataúd completamente aruñado, en otra posición, en otra forma, en otra postura. Entonces, lastimosamente, muchas veces no es que la persona tenga que desencarnar en el momento, sino es nuestra ignorancia y nuestro desconocimiento lo que termina matándolos. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar cometer errores y no llegar a ese punto tan drástico? Hay que empezar a entender, a comprender y a estudiar cuándo una persona o cómo hacemos para verificar que una persona esté realmente muerta. Para verificar que una persona esté realmente muerta, se siguen una serie de pasos, una serie de indicaciones, pues para que las tengamos como muy presentes. Una de esas verificaciones es colocarle un espejito en la nariz y si se empaña es porque todavía hay signos de vida ahí. También se les puede enterrar una aguja en la madre de la uña y eso hace que la persona pues reaccione de alguna manera. También se puede verificar de que el cuerpo no esté con rigidez, que su piel no se esté tornando grisácea, el brillo, los ojos pierden su brillo, se empiezan a segregar líquidos tanto por la nariz como por los ojos. Entonces esos son los signos que hay que tener en cuenta cuando una persona está pasando por ese proceso para no cometer esos errores. Nosotros veíamos que antes velaban a una persona hasta tres días y actualmente la persona no acaba de fallecer cuando ya le están haciendo la autopsia, le están sacando los órganos, entonces uno tiene que ser muy consciente de ese proceso, de hacer sus verificaciones, porque la persona también puede caer en un estado de catalepsia, que es cuando el cuerpo entra en sus funciones vitales al mínimo. Puede latir el corazón una vez cada media hora, entonces ahí nosotros también podemos verificar, estar escuchando ese latido del corazón y ahí es otra forma de verificar que la persona si está realmente muerta o todavía no. Sí, y eso es lo delicado, porque resulta que cuando se da el shock de la muerte, pues la persona entra en estado de catalepsia y como todas sus funciones disminuyen al mínimo, cualquier otra persona que venga a tomarle una pulsación, pues no va a sentir el pulso y va a decir, ah, no, es que está muerto. Y resulta que no. Si está en estado de catalepsia, si de pronto entró en paro o entró en infarto o algún tipo alguno de estos fenómenos o eventualidades de salud que hacen que se suceda el estado de catalepsia, pues puede cometerse el error de confundir que como no le sentimos el pulso de inmediato, atreverse uno a decir que realmente está muerto. Y puede ser que no, puede ser que realmente esté en este estado de disminuciones vitales al mínimo. Ahora, pues lógicamente cuando un cuerpo de manera natural se empieza a hinchar, cuando un cuerpo, como decía mi señora, empieza a segregar líquidos por la nariz, por los oídos, por los ojos, cuando un cuerpo empieza ya a botar ese olor de descomposición, pues lógicamente ya se dio el proceso de la muerte. Bien, y el cuerpo entró en su proceso de descomposición. Pero muchas veces ustedes se van a dar cuenta de que hay cuerpos que entran en ese proceso de shock de la muerte, en ese proceso de catalepsia, y ahí están, quedan al natural. Y eso es lo que hay que verificar y hay que tener muy claro para poder velarlos. Velar es sinónimo de vigilar. Durante el proceso de vigilia, que es el famoso velorio, se supone que las almas se reunían alrededor del difunto con el objetivo de pedirle al ser que lo acompañara y pedirle a nuestros seres que lo acompañáramos y lo asistiéramos en su proceso de los tres juicios.
para pedir, pues lógicamente, misericordia, ayuda, asistencia, protección en esos tres juicios. Pero no eran juicios, digamos que el primer y el segundo juicio, al no ser definitivos, pues no eran determinantes, eran un proceso, un ajuste como tal, que se nos hace a todos dependiendo del proceso que estemos llevando. El tercer juicio sí es definitivo y en ese juicio ya se toman decisiones radicales con base a lo que va a suceder con esa esencia. Entonces, básicamente de los juicios que se vivencian en el plano astral, porque todo esto es en el mundo astral, en la quinta dimensión, uno simplemente va a ver el cuerpo ahí acostado, uno tiene que cuidarlo y velar para que las instituciones de hoy en día, si realmente ya verificamos que no está muerto, pues no le vayan a echar cuchillo, no le vayan a sacar los órganos, no lo vayan a llenar con químicos, ni le vayan a destruir la máquina. Lo que ha pasado muchas veces con los cuerpos que se han encontrado en, en los cementerios boca abajo con los ataúdes aruñados es que esas esencias han sido devueltas después del proceso de los tres juicios y al encontrar su máquina destrozada pues el dolor ha sido indecible y ahí ellas digamos que padecen ese terrible dolor y ahí sí definitivamente mueren por no poder habitar la máquina humana. Bien, entonces es indispensable, compañeros, que nosotros tengamos esta parte clara para que cada uno de nosotros podamos verificar por nuestra propia cuenta cuándo sí y cuándo no. Ok, entonces vamos a entrar a hablar qué es lo que sucede cuando a una persona que ya pasó por los tres juicios le dan el veredicto final, porque ahí pueden suceder pues algunas cosas. Dentro de esas cosas son tres alternativas que se le abren al desencarnado cuando el venerable maestro Anubis ya toma la decisión en el tercer juicio y decide que ya la persona vino a hacer o hizo lo que tenía que hacer eh, y ya da la orden de desencarnar, el venerable maestro Anubis y sus 42 jueces de la Sagrada Ley llaman a uno de los ángeles que está encargado del proceso de la muerte. Estos ángeles pertenecen a un rayo especial que es el rayo de la muerte. Para los mundos internos o en los mundos internos, que son los planos de conciencia, los planos del espíritu, existen los ángeles de la vida, que son los que anuncian la vida, como el ángel Gabriel, y existen los ángeles de la muerte, que son esas entidades que muchas veces las representan en las películas con la guadaña, con la capucha negra, el vestido negro y su traje esquelético, que cuando llegan se hace presente un frío que es el famoso frío de muerte o el frío del muerto. Entonces, este venerable maestro Nui y sus 42 jueces le dan la orden al ángel de la muerte que culminado el juicio, pues vaya y desencarne a la persona. Y el ángel de la muerte va directamente o tiene que ir directamente a donde la Madre Divina a pedirle permiso para poder desencarnar. Para poder desencarnar. Entonces, en ese caso, el ángel de la muerte va hasta donde la Madre Divina y le pide permiso si puede desencarnar a esa persona. Si la Madre Divina dice que sí, el ángel de la muerte corta el hilo de la vida con su guadaña y si la Madre Divina dice que no, pues él no puede tomar hacer esa acción y sigue en proceso de espera hasta que la Madre Divina dé la orden finalmente. Luego de que pasa este proceso y ya la persona le cortan el hilo de la vida, ya lo desencarnan definitivamente, lo que pasa ahí es que el cuerpo físico y el cuerpo vital quedan desunidos de los otros cinco cuerpos. Entonces ahí, ¿qué es lo que muere? Lo que muere es el cuerpo físico y el cuerpo vital y queda deambulando la personalidad. Entonces, ¿qué es lo que muere? El cuerpo físico y el cuerpo vital. Entonces ahora hablemos un poquito de esa personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es el cúmulo de costumbres, hábitos, manías, se va formando también desde el momento en que nosotros nacemos, cómo nos criaron, en dónde nos criaron, el estudio que nosotros recibimos. Todo eso es lo que se conoce como esa personalidad.
Esa personalidad es la que queda deambulando. Por eso cuando una persona fallece, lo ideal es sacar todas las cosas que eran de esa persona, pintar la casa, para que esa personalidad no tenga a dónde volver. Y también lo mejor sería cremar ese cuerpo físico, porque a medida que se desintegra ese cuerpo físico, se va desintegrando el cuerpo vital. Entonces, si ya no hay cuerpo físico, ya no hay cuerpo vital. Y la personalidad tampoco tiene ningún cuerpo físico para donde buscar. Bien, entonces en ese caso hay que tener muy en cuenta que eh, ¿qué pasa cuando a una persona no la creman y entierran su cuerpo en el cementerio normal, que es a lo que todos estamos acostumbrados? Lo que ocurre es que la personalidad, que es un residuo energético, que es básicamente la forma de ser que cada uno de nosotros tiene, que no tiene nada que ver con la conciencia, porque la conciencia apenas la persona desencarna, pues pasa a otro proceso. La personalidad es básicamente este residuo energético que cuando el cuerpo es enterrado va hasta el cementerio, se mete dentro del ataúd, estando el cuerpo descompuesto, e intenta levantarlo del ataúd. Todo esto desde la quinta dimensión. Entonces esta personalidad después vuelve a la casa y trae todas las larvas que trae consigo desde el cementerio. Y todas esas larvas llegan a la casa y empiezan a contaminar el ambiente. Entonces muchas veces ahí sentimos los famosos olores de las flores, el olor a muerto, el olor de la persona que acaba de fallecer, del difunto, nos traen los recuerdos, bueno, muchas cosas suceden. Lo que nosotros muchas veces vemos como apariciones, que es como los métodos por los cuales se despide una persona de este plano, de cada uno de sus seres queridos, bueno, esas apariciones son le corresponden a la personalidad. La personalidad muchas veces se deja ver. ¿Por qué se deja ver muchas veces? Porque no sabe que está muerta. En nosotros aplica un proceso psicológico que se le conoce como, eh, no me acuerdo muy bien si lo digo bien o lo digo mal, pues de igual manera ustedes lo pueden investigar. Es el proceso, si no estoy mal, se llama ignominia. Este proceso es el proceso por el cual una persona no se da cuenta que no se da cuenta. Y este proceso nos pasa a nosotros en varias etapas de nuestra vida. Una de ellas es por lo menos cuando nosotros estamos soñando. Nadie de nosotros se da cuenta en qué momento se queda dormido. Solamente se da cuenta cuando despierta, pero no precisamente en el momento. Lo mismo pasa cuando uno fallece. Si no se tiene, digamos que el porcentaje de conciencia adecuado, el ideal porcentaje de conciencia, no nos vamos a dar cuenta que hemos fallecido. A grandes rasgos se puede decir que la mente y el ego lo que hacen es una jugada en donde frente al trauma tienden a ocultar la situación que se presentó y las personas olvidan la forma en la que fallecieron e incluso pues hacen como si todavía estuvieran vivas. Bueno, las personas no, la personalidad de estas personas. Entonces, en ese caso, muchas veces ustedes pueden desdoblarse en astral con la práctica y darse cuenta que hay un montón de personas que ya fallecieron que están haciendo lo mismo que hacían cuando estaban vivas y siguen las mismas rutinas, los mismos horarios, las mismas cosas. Incluso hay algunos que siguen levantando bultos pesados, cargas muy densas, procesos esclavizantes muy, muy duros y al no darse cuenta de que están muertos, continúan con ellos. Ahí hay algo que nos invita a reflexionar porque nosotros debemos salir de la duda, preguntarle al ser en qué plano estamos,
Yo estar en el plano físico, estoy en el plano astral. Padre, estoy vivo, estoy muerto. Padre, ¿en qué dimensión me encuentro? Padre, ¿en qué vida voy? Porque pues, básicamente el mismo proceso que viven muchas personas en esas circunstancias de ignominia, lo vive uno también. ¿Cómo así, Jeffer, que nosotros también lo vivimos? Claro, es muy sencillo. A nosotros se nos dice constantemente que nosotros tenemos que autoobservarnos y muchas veces a nosotros no nos damos cuenta y nos dormimos. Y pasa una hora, pasan 2 horas, pasan 3 horas y no pedimos muerte para el agregado psicológico. Ahí entramos inconsciente o subconscientemente en ese estado de ignominia. No nos damos cuenta que no nos damos cuenta. Y ya no es sino cuando hemos perdido todo el día o han pasado 6 horas que, uy, caramba, no eliminé, me olvidé del recuerdo de sí, me olvidé de mi Madre Divina. Así como el difunto se olvida de su proceso, del momento en el que murió, y así como nosotros no nos damos cuenta del momento en el que despertamos. Lo mismo nos puede suceder y pues hay que tener mucho cuidado con eso. Las alternativas que se le abren al desencarnado son las siguientes. Una vez que se da ya el proceso de fallecimiento, si la persona cuenta todavía con retornos pendientes, pues recordemos que cada uno tiene derecho a 108 retornos con cuerpos físicos humanos por ciclo de manifestación. En este momento cada uno de nosotros está viviendo un ciclo de manifestación. Jeffer, ¿cuántos ciclos de manifestación puede tener una esencia? 3000 ciclos de manifestación. Por cada ciclo de manifestación, 108 existencias con cuerpos físicos humanos. Para un total de lo que le decía Astrid, que son 324.000 manifestaciones con cuerpos físicos humanos. Algunas como hombres y otras como mujer. Bien, entonces, en ese caso, si en este ciclo de manifestación el desencarnado, un ejemplo, va en el retorno 100 y son 108, quiere decir que todavía puede volver porque le falta por vivir 8 existencias más. Entonces, ¿qué pasa con esa esencia? Esa esencia es conducida a un lugar especial dentro de la quinta dimensión que se le conoce como el limbo. El limbo, a diferencia de lo que ha dicho la Iglesia Católica, que el limbo ya no existe y que es un lugar imaginario, pues la verdad es que no es así. El limbo es un espacio real, visible y tangible, comprobable directamente con el desdoblamiento astral consciente. Allá todas las esencias que les hacen falta, existencias por vivir, descienden a esperar su momento para retornar. Recordemos que el retorno se hace siempre o casi siempre entre la misma familia, porque ahí es donde tenemos que generar los procesos de aprendizaje y también por karma y por dharma. Entonces, si yo fallezco, lo más probable es que yo venga muchos años después como un nieto, un bisnieto, un tataranieto o bueno, algún descendiente dentro de mi misma familia. Es por eso que las líneas sanguíneas es importante cuidarlas, porque nosotros vamos a volver a ellas y dependiendo de lo que hagamos con nuestro gen, con nuestro cuerpo, pues esos genes son los que les vamos a transmitir a nuestros hijos, ellos a sus hijos y nuestros nietos nos los volverán a transmitir a nosotros. Entonces es algo que hay que valorar, mantener la buena genética, las buenas costumbres, la alimentación sana, el buen descanso, el ejercicio, la vida equilibrada, el sano vivir. Es muy importante para que se mantenga bien la genética. Ok, entonces esa es una de las alternativas. La segunda alternativa que se le abre al desencarnado es que no haya, ya no tenga oportunidades de retornar, que ya haya cumplido con esas 108 retornos y no haya hecho absolutamente nada. No le interesó en ningún momento el despertar de su conciencia, no le interesó el aprendizaje, vino fue prácticamente a vegetar,
porque lastimosamente, aunque nos parezca fuerte la frase o la palabra, la verdad es que cuando uno viene aquí solamente a cumplir funciones netamente materialistas bajo el culto de la materia, de lo externo, del consumismo, de lo que es perecedero, intrascendente, lo único que hacemos es vegetar. No vamos a generar un propósito, o no vamos a ir en función de un propósito trascendente que nos ayude a liberarnos. Y vamos a estar dándole vueltas a esta rueda y vueltas, existencia tras existencia, repitiendo lo mismo sin ver ningún cambio favorable. El único cambio que se va a notar bajo una vida que vive en función del ego es el robustecimiento y el engrandecimiento de su propio ego. Y pues lastimosamente hay que reconocer que la única naturaleza o lo único que nos puede ofrecer el ego es dolor y sufrimiento. Tarde que temprano el ego nos va a terminar traicionando y nos va a causar es dolor y sufrimiento. Por eso es de vital importancia hacernos estas preguntas de reflexión. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué he hecho con mi tiempo? ¿Qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo hago para poder rescatar tiempo para dedicárselo al ser? ¿Cómo hago para practicar la muerte psicológica? Hoy, ¿cómo fue mi día? Sigan el día, cuántos yo he eliminado, cuántos de pronto invitaciones he hecho, cuánto sacrificio por los demás o servicio desinteresado por los demás he hecho. He nacido, he sublimado mi energía, los que tienen pareja la han transmutado. Son cosas, son detalles que si nosotros nos ponemos a pensar nos van a dar unas orientaciones, si las fijamos nos van a dar unas orientaciones para ayudarnos a iniciar en este camino. Bien, entonces esa es la segunda alternativa, que la persona no tenga más existencias por venir. Y ante eso se abre algo que se le conoce como la muerte segunda. La muerte segunda, ya más adelantico vamos a hablar de eso. Y por último, la tercera alternativa es que la persona sí haya hecho algo, que así esté en la última existencia de este ciclo de manifestación, la persona haya transmutado su energía o haya sublimado y haya trabajado fuertemente en la muerte psicológica y se haya sacrificado mucho por la humanidad, haya servido de manera desinteresada a los demás, buscando también la ayuda para que se les dé el despertar de sus conciencias, la autorrealización de sus seres. Entonces, en ese caso, cuando una persona trabaja en estos tres factores, y en especial cuando una persona sube la medida de su kundalini por medio de la creación de los cuerpos superiores existenciales del ser, a esta persona cuando desencarna no va directamente al limbo, sino que la llevan a uno de los cielos que existen, porque así como existen, bueno, eso lo vamos a ver en otras conferencias un poquito más adelante. Así como existen varias dimensiones inferiores, existen también varias superiores. La Madre Divina y el Ser toman a esta esencia y la ascienden a regiones superiores en donde le dan más fuerza, le dan más propósito, le dan más bases, la forman, la nutren, la llenan de propósito para que cuando venga termine de autorrealizarse. Bien, entonces esas serían las tres alternativas que se le dan a una persona que ha desencarnado. Vamos a hablar ahora del segundo tipo de muerte, que es la muerte segunda. La muerte segunda es algo así como, para entenderlo, como la lavadora cósmica. Cuando nosotros llegamos del trabajo y llegamos con el traje o la vestimenta la cual utilizamos ese día, pues ese traje y esa vestimenta que ya cumplió su función, ya está sucia, ella tiene que pasar por un proceso de limpieza. No puede quedar sucia. Lo mismo pasa con la esencia cuando en el ciclo de manifestación crea el ego. El ego es una fuerza que contamina, que ensucia el espíritu, que lo degrada, que lo denigra, y esa fuerza no puede quedar por ahí.
esa fuerza no puede quedar viva, sí o sí tiene que limpiarse. Cuando una persona o cuando cualquiera de nosotros no quiere eliminar su ego, su suciedad, su mugre, por las buenas, por medio del trabajo en la muerte y en los tres factores de la revolución de la conciencia, la naturaleza tiene que eliminarla a la fuerza. Y es ahí en donde la persona, pues ya habiéndosele agotado las 108 existencias y no quiso hacer absolutamente nada, es tomada por la ley y por la naturaleza y es directamente conectada a algún cuerpo de animal y empieza un proceso de involución. Entonces, su, su esencia empieza a descender a algo que se le conocen como las regiones inferiores o las dimensiones inferiores del planeta, también llamadas las infradimensiones. Y su cuerpo, nosotros lo podemos ver aquí, son cuerpos de animales o cuerpos de vegetales que están en un proceso involutivo, en un proceso de decadencia. Por lo menos el caso de las ratas en su momento fueron humanas, como nosotros, habitaron sus esencias, habitaron cuerpos físicos humanos, pero debido a que no quisieron hacer el trabajo, ya están en un proceso de involución. Sus esencias, al terminar su ciclo de manifestación humana y al no hacer nada, sus esencias fueron conectadas con esos cuerpos de animales. La esencia desciende directamente a los mundos infiernos al limpiarse y su cuerpo se queda aquí, en este plano, bajo esa naturaleza involutiva. Lo mismo pasa con los insectos, con las cucarachas, con muchos vegetales como el monte, la mala hierba. Bueno, son múltiples esencias, miles y millones que constantemente por no realizar el trabajo, digamos que se tienen que pasar o tenemos que pasar si nosotros tampoco lo realizamos por ese proceso de limpieza. Una vez que estas infradimensiones limpian la esencia y descontaminan y purgan el ego por completo, el espíritu vuelve a quedar prístino, vuelve a quedar libre. Y ese espíritu libre y prístino ya está, digamos que listo para volver a iniciar otro ciclo de manifestación. Bien, ahora, eso es lo que sería la muerte segunda. Ahora ya hemos hablado de la muerte física, ya hemos hablado de la muerte segunda. Vamos a hablar ahora de la muerte psicológica, que es el tercer tipo de muerte. Entonces nosotros en esta muerte psicológica encontramos tres tipos de muerte: la muerte en marcha, la muerte reflexiva y la muerte en cruz. La muerte en marcha era como lo que veíamos en la conferencia anterior, que es de momento en momento, de instante en instante. Que si estamos en el trabajo haciendo una actividad, es haciendo esa actividad, no pensando en qué vamos a hacer a la casa, que tenemos que ir al banco. Y si estamos en la casa haciendo determinada actividad, lavando la loza o echando la ropa a lavar, es haciendo esa actividad, concentrado en lo que estamos haciendo y eliminando todo lo que nosotros veamos. Que si vimos el yo perezoso de lavar la loza, madre viene, elimíname el yo perezoso de lavar la loza. Que salimos a la calle, madre viene, elimíname el yo fumador, madre viene, elimíname el yo gritón, madre viene, elimíname el yo mal geniado, madre viene, elimíname el yo grosero. Y así con todos esos detalles que nosotros veamos en nuestro diario vivir. Ahí es donde nosotros damos el primer paso para eliminar los agregados psicológicos. Si nosotros vemos de que no podemos eliminar un determinado agregado psicológico con la muerte en marcha, tenemos que buscar lo que sería la muerte reflexiva. ¿Cómo es esa muerte reflexiva? Ya es con papel y lápiz. Ya nosotros buscamos un lugar tranquilo donde hacer la práctica, que por favor nadie nos moleste. Le pedimos asistencia al padre y a la madre, que sean ellos quienes nos ayuden en esta práctica, y empezamos a meditar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tomamos un evento determinado que nos haya marcado o que necesitemos trabajar, lo empezamos a construir poco a poco, pero sin llegar a identificarnos nuevamente, y empezamos a mirar qué yoes
nos identificamos en ese momento, qué yoes vimos, qué yoes sentimos, qué deseamos y cómo actuamos. Que tuvimos una pelea de niños entre hermanos y terminaron en golpes. Bueno, pero ¿qué desencadenó eso? No, que es que mi hermano me gritó, yo le contesté y él me miró feo y luego yo lo miré peor y luego él empezó a manotearme y luego yo le devolví la manoteada hasta que los dos nos dimos un puño. Entonces ahí nosotros empezamos a mirar qué yo pasaron ahí. El yo gritón, el yo peleón, el yo impaciente, el yo iracundo, el yo que quiere vengarse y pedimos muerte para cada uno de esos agregados psicológicos. Y la podemos hacer las veces que sean necesarias, tanto en el día y también podemos repetir el mismo evento hasta que ya nosotros sintamos que no se nos mueve absolutamente nada y ya ahí nosotros vamos poco a poco desarrollando esa muerte reflexiva, profundizamos más en la muerte con ayuda del papel y lápiz. Ahí los yoes que no mueren en la muerte en marcha, ya nosotros los eliminamos un poquito más con esa muerte reflexiva. También tenemos lo que es la muerte en cruz, lo que nosotros conocemos como la transmutación de la energía creadora sexual, que hablábamos también en la conferencia anterior, que es en pareja. Pero esta práctica como tal vamos a hablar en una conferencia especialmente de ella. Entonces aquí lo que hay que resaltar es que los yoes que no murieron ni en la muerte en marcha, ni con la muerte reflexiva, van a morir en la muerte en cruz. Ahí no hay ningún yo que se escape, no hay ningún yo que quede vivo. Entonces así es como nosotros vemos lo que sería la muerte psicológica. La muerte psicológica es la verdadera muerte. Es el secreto por el cual nosotros nacemos, porque el secreto secretor de los maestros es que nosotros nacemos para morir. Pero nosotros nacemos no para morir físicamente, sino para morir psicológicamente, porque con la muerte del ego vamos a vencer a la muerte por toda una eternidad, que es aquello que nos lleva a nosotros realmente a la muerte, el ego. El ego es lo que nos causa a nosotros la enfermedad, el ego es lo que degenera la máquina humana, el ego es lo que contamina la energía, el ego es lo que nos lleva a tomar, a beber, a fumar, a drogarnos, a sufrir, a padecer. Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con el dolor y el sufrimiento, ahí está embutido de cabeza completa el ego. Entonces, en ese caso debemos seguir un proceso muy, se tiene que dar de manera natural, pero es muy estructurado y en la medida en la que nosotros lo vayamos haciendo de manera natural, esa estructura empieza a aparecer eh, espontáneamente. Entonces, uno de los primeros pasos para poder realizar este segundo tipo de muerte psicológica, que es la muerte real, es el examen de conciencia. Este examen de conciencia hace referencia a la autoobservación psicológica. Cada uno de nosotros tiene que examinarse, tiene que darse cuenta realmente en qué condiciones está. Del examen de conciencia va a salir lo que cada quien tiene que descubrir que debe trabajar. Entonces, de pronto alguna persona bajo su examen de conciencia dice, no, la verdad es que a mí me está sobrando mucha ira, yo soy muy iracundo, entonces por ahí puede empezar su trabajo. Hay otros que pueden decir, no, a mí me falta mucha humildad, entonces por ahí, por la falta de humildad, puede empezar el trabajo. Y así sucesivamente cada quien bajo su examen de conciencia, con la petición al Padre y a la Madre, va a empezar a observar en qué condición se encuentra. Una vez que ya haya descubierto que tiene que trabajar, tiene que venir el segundo paso, que es la contrición de corazón. La contrición de corazón no es otra cosa que el arrepentimiento, pero este arrepentimiento no puede ser un arrepentimiento hipócrita o solamente de palabras hacia afuera, de boca hacia afuera. El arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento genuino. No necesariamente todo arrepentimiento tiene que venir acompañado de un mar de lágrimas. Todo arrepentimiento real puede venir simplemente interiorizado y consciente. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Porque
Para el indigno todas las puertas están cerradas menos una. Y esas puertas que nunca se cierran, que se abren a la persona que es indigna, son las puertas del arrepentimiento. Nosotros podemos creer que engañamos a las personas en el plano físico, pero a nuestro ser nunca lo vamos a poder engañar. Él conoce la profundidad de nuestro corazón y Él va a saber realmente cuando nosotros estamos realmente arrepentidos. Cuando ese verdadero arrepentimiento se dé, surge la ayuda. Antes no. Cuando nosotros ya hacemos este segundo paso de la contrición de corazón, del proceso del arrepentimiento, ahí sí viene el tercer paso. Entonces el primero es examen de conciencia, el segundo contrición de corazón, el tercero es propósito de enmienda. El propósito de enmienda significa no volverlo a hacer. Llégueme el agua hasta donde me llegue, pase lo que pase, yo no vuelvo a caer en lo mismo. Si estoy trabajando por lo menos el yo alcohólico, llueve, truene o relampaguee, no me vuelvo a tomar la cerveza. Si estoy trabajando el yo grosero, llueve, truene, relampaguee, no vuelvo a decir una grosería. Prefiero salir corriendo, prefiero hacer otra cosa, prefiero, no sé, menos llevar, o sea, mejor dicho, llevarle la contraria al ego, no dejarlo comer. El propósito de enmienda tiene la labor de quitarle el alimento al yo. Cada uno de nosotros existe porque puede comer. De la misma manera, cada agregado psicológico existe porque puede comer. Y el problema con nosotros psicológicamente o con los yoes, con los defectos psicológicamente es que ellos no comen sino que tragan. Tragan en cantidades desorbitadas, se tragan nuestra conciencia, nuestra energía, nuestra vitalidad, nuestra fuerza, nuestras emociones, todo se lo tragan. Nosotros tenemos que con el propósito de enmienda empezar a quitarles esa comida. Agregado psicológico que deja de comer está condenado a la muerte, así como nosotros. En el momento en el que dejemos de comer, tenemos garantizada también la tumba, ¿cierto? Entonces eso hay que analizarlo muy bien, observar muy bien en el propósito de enmienda cómo hago para quitarle el alimento al agregado psicológico, y ahí va a ocurrir algo, y es que el agregado psicológico se va a poner bravo, porque cuando a uno no le quieren dar de comer, cuando a uno le niegan la comida, se molesta. El agregado psicológico también se va a molestar y va a intentar hacer hasta lo imposible por recibir su alimento o robarse el alimento de una manera o de otra. Ahí se va a librar una guerra psicológica delicada y ahí tenemos que estar atentos como el vigía en tiempo de guerra para que no nos vayan a quitar nuestra energía, para que no nos vayan a quitar nuestro alimento, que es básicamente la conciencia en sí mismo. Siguiendo entonces este paso, ya tenemos el propósito de enmienda claro. Sigue, a ver, examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda y viene la satisfacción de obra. ¿Qué es la satisfacción de obra? La satisfacción de obra es pagar el karma, o más bien pagar el daño que el agregado ha causado por todas las veces que se ha manifestado. Entonces cada vez que yo he dicho malas palabras y he ofendido a otros, he causado un daño, he generado una deuda. La mayoría de las personas creen que solamente con el hecho de, digamos, de decir, no, venga, es que ya eh, no lo vuelvo a hacer, es suficiente. Sí, es un paso muy importante, es un gran paso realmente, pero no es integral. Para que la transformación sea real y el proceso de avance sea integral, toda deuda que ha causado nuestro ego, todo daño que ha causado nuestros yoes, nuestros defectos, tienen que ser cancelados. De hecho, hasta que no se cancele cada uno de los agregados psicológicos, no se pague el daño que han hecho, no los eliminan, no mueren. Entonces muchas veces nosotros vamos a ver que tenemos agregados psicológicos ya listos para la muerte y lo único que nos hace falta es pagar el daño que han hecho, pagar el karma que han causado. Eso lo hacemos mediante la práctica de los negocios y los traslados, se hace directamente con la Sagrada Ley por intercesión de nuestro Padre y nuestra Divina Madre, quienes se encargan de negociarlos, nosotros por medio de la práctica. Y de esa manera ya el agregado psicológico queda listo para su muerte.
Con estos 4 pasos, lo único que nos queda es la petición a la Madre Divina. La Madre Divina se encarga de eliminar el agregado psicológico en la medida en la que nosotros lo hayamos comprendido. Si lo comprendimos en un 10%, lo eliminará en un 10%. Si lo comprendimos en un 20%, en un 20%. Si lo comprendimos en un 100%, lo eliminará completamente. Y de esa manera nos hacemos libre del ego. Esta es la verdadera muerte, esta es la muerte que más libera nuestra conciencia, que más vida, sabiduría y amor nos da. Esta muerte es tan trascendental y tan real que tiene el poder de transformar la vida de toda persona que lo aplica. Un ejemplo, si una persona estaba condenada a fallecer a la edad de 17 o 18 años, porque sus agregados psicológicos de la borrachera, del vicio y del juego lo iban a tener en una taberna, en un billar, digamos que en un momento equivocado de su existencia y ahí iba a perder la vida, pues al eliminar los agregados psicológicos de tomadores, agregados psicológicos del vicio, el agregado psicológico del juego, agregados psicológicos de la compinchería, esos agregados psicológicos muertos ya no van a llevarlo hasta allá y por ende la persona no va a pasar por ese suceso. Esto va a hacer que su vida se transforme radicalmente, que su vida se reescriba una y otra vez para bien, no para mal, sino para bien. Si otra persona por lo menos estaba condenada a morir porque pues todos tenemos una línea del destino, pero ¿quién es el que tiene escrito el destino? El que tiene escrito el destino es el yo, es el ego. Nosotros tenemos un destino porque tenemos ego, pero cuando el ego muere ya no hay destino. La conciencia no tiene destino, la conciencia es aquí y es ahora. Para ella todo es un eterno presente. Si una persona por lo menos tenía el destino de morir a la edad de 40 o 45 años por estar fumando, y eso iba a hacer que le diera EPOC, cáncer en el pulmón, y eso lo iba a matar, pues en la medida en la que trabaje sus yoes fumadores, va a dejar de fumar y eso que tenía que pasarle ya no le va a suceder. Por ende su destino va a ser reescrito y se va a librar de aquel agregado psicológico que lo iba a llevar a la muerte. Entonces eso es también algo muy importante de entender. Ya hemos hablado entonces qué es la muerte, hemos hablado de qué es lo que muere, qué es el cuerpo físico, el cuerpo vital. La personalidad queda como un fantasma deambulando. Hay personalidades activas y personalidades pasivas. Las personalidades activas son aquellas que sirven en función del ego. Las personalidades pasivas son aquellas que nos permiten escuchar la voz de la conciencia. Las personalidades activas pueden llegar a durar miles y miles de años. Unas personalidades activas en función del ego tienen mucha energía residual acumulada. Las personalidades pasivas, por lo contrario, no. Por lo tanto, desaparecen y se desintegran más rápido. Hay personalidades activas, residuos energéticos, que constantemente se van alimentando de las personas que le piden, los que la piensan, los que la nombran, y llegan a convertirse en entidades. Hoy en día hay muchas entidades deambulando por el mundo. Por eso no se recomienda que al difunto se le recuerde, que al difunto se le esté nombrando constantemente. Lógicamente es una cosa decirlo y otra cosa pasar por eso, ¿no? No es tan sencillo, pero cada quien en su proceso pues tendrá que reflexionar y sacar la sabiduría para poder llegar a sus propias comprensiones. Lo importante es entender que sí o sí va a llegar un punto en el trabajo en donde cada uno de nosotros va a tener que revisar su propio archivo de personalidades y bajo el trabajo crístico va a tener que venir a desintegrarlas para poder recuperar toda esa energía que está deambulando por ahí. Eh, bueno, ¿qué es lo que no muere? No muere la conciencia, que es lo vital, lo real, lo único digno que tenemos y por lo que vale la pena luchar, por lo que vale la pena vivir y el propósito más grande que fue con el cual venimos a esta existencia, que es la autorrealización de nuestra conciencia.
Eso lo hacemos por medio de los tres factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio consciente por la humanidad, la creación de los cuerpos y la eliminación total del ego. Ahora, en este punto, no sé, abro el espacio para preguntarles si todo está claro o hay dudas, preguntas, inquietudes con respecto a la temática. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué entendieron? ¿Qué no entendieron? ¿O qué aporte tienen? Buenas noches, Jefferson. Pues yo tengo unas duditas. Claro que sí. No sé, pues voy a mirar a ver si de pronto es que no entendí o no puse atención o qué. Por ejemplo, cuando usted dice pues que las personas las entierran ya muy fácil, no le dan pues como ¿cómo se dice? O sea, las entierran fácil, ya las llevan a, le hacen esas autopsias y si pueden volver o no pueden volver. Entonces, por ejemplo, una persona que se accidenta y dice, no, ya falleció, esa sí no tuvo la oportunidad de las 72 horas. No, sí, de hecho todas las tienen. Lo que pasa es que las personas que mueren digamos que de forma violenta, no sé, un tiroteo por medio de puñales o accidentes muy trágicos o cosas así que son muertes violentas, a esas personas les hacen los juicios antes. Incluso yo me acuerdo que el año pasado tenía a un estudiante en Itagüí, a un compañero en Itagüí, y él nos comentó que antes del accidente él se había soñado que estaba siendo enjuiciado. Y se soñó en el tribunal y se soñó que le decían cosas, que le hacían descargos, que una cosa y que la otra. Entonces, todas las personas, bueno, después de esto, él sufrió un accidente muy fuerte, estuvo a punto de morir. De hecho, tuvieron que hacerle trasplantes y todo porque el accidente fue, digamos que de cierta manera, muy violento. Entonces, las personas que pasan por situaciones muy violentas, muy agresivas, les hacen los juicios antes en el mundo astral, por medio de los sueños. Y las que de pronto no, porque tienen muerte natural o pasan por el shock de la muerte de manera más natural, como un infarto, un paro cardíaco o algo así, se las hacen durante los 3 días siguientes al shock de la muerte, iniciando con el primer juicio, que es a los 5 minutos. ¿Qué otras dudas tienes, Ah, Sandra? listo, Jefferson, muchas gracias. Dale, ¿alguien más tiene dudas, inquietudes? Porque yo sé que este tema genera muchas dudas e inquietudes. Ok, no sé, Gloria, José, Omar, Viviana, Octavio, ¿todo está claro? No. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jefferson. ¿Cómo vamos? Hola Omar, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Bien, bien, por acá de nuevo. Jefferson, una duda. Es Sí. que pues no estuve desde el principio, pero quería saber si existe como un orden, una directriz. Cuando usted mencionaba el tema de que reencarnaban en animales como en ratas y eso, ¿qué es lo que define en qué va a encarnar la persona cuando fallece? Ah, eso lo define el perfil psicológico. Cada uno de nosotros tiene perfiles psicológicos dependiendo del desarrollo de las cabezas de legión. Las cabezas de legión son pereza, codicia, lujuria, gula, ira, envidia y orgullo. Digamos, en el caso de un ejemplo, las ratas. Bueno, pero cabe recordar que cuando uno ya pasa ese proceso involutivo es porque ya entra en el proceso de la muerte segunda, y eso quiere decir que no hizo nada con sus 108 existencias y no quiso hacer nada. Bien, entonces ahí es donde la madre naturaleza empieza a hacer la limpieza del ego, empieza a sacarnos el ego, a limpiarlo a la fuerza, porque el ego es una fuerza que no puede quedar viva. Y para eso lastimosamente tiene que recurrir al dolor.
Entonces, en ese caso, por lo menos si el perfil psicológico, digamos que el individuo fue yo ladrón, porque durante la mayoría de sus existencias ese fue el agregado psicológico que más se le manifestó, pues viene como rata a hacer el aprendizaje, a hacer la limpieza ahí. Por eso pues se dice que todo ratón, bueno, valga la redundancia, toda rata es ladrona. Y así sucesivamente pasa con las cucarachas, pasa con animales involutivos como la mula, pasa con el camuro, pasa con la mala hierba, con la cicuta, con plantas venenosas. Cada una de ellas está mostrando un perfil psicológico involutivo. Y esos perfiles psicológicos involutivos, por lo menos el cerdo es lujuria, todos los que de pronto en su perfil psicológico tiende más a la fornicación y al adulterio, pues tienen que venir a hacer un aprendizaje ahí, una limpieza ahí. Eso, digamos que cada quien sin saberlo, ¿no? Sin saberlo, cada quien se va autodefiniendo. Vale, Jefferson, muchas gracias. Es que por ahí en otra conferencia, esto también, y yo recuerdo hace muchos años, había mencionado que eh, una de las últimas o algo después de animales es como una roca en el espacio. Algo así me había mencionado. No sé si está relacionado con esto, de que no termine en su reencarnación como animal, sino como en una roca en el espacio, sí. Así fue tal cual como yo lo recuerdo. Bueno, básicamente sí termina, lo que pasa es que el proceso de descenso se va dando de la siguiente manera. Los reinos van en la rueda. Lo que pasa es que esa conferencia es una conferencia muy compleja, requiere una temática solamente para la conferencia y se llama la ley de evolución, involución y revolución. Pero a grandes rasgos, acá para entender la pregunta, podríamos decir que los reinos van en ascenso de la siguiente manera. Todas las esencias empezamos el aprendizaje en el reino mineral, después pasamos al reino vegetal, después al estado animal y por último llegamos al estado humano. Cuando la conciencia se empaña demasiado de ego, el ego se vuelve una carga, un contaminante muy fuerte, y el humano ya no empieza con sus procesos naturales, sus procesos, valga la redundancia, que deberían de ser normalmente humanos, sino que empieza con un proceso estando en el estado humano, pero un proceso degenerativo del estado humano. A ese proceso se le conoce como humanoide, humano degenerado, humano robotizado. Entonces, del estado humano, el proceso involutivo empieza en el estado humanoide. Del estado humanoide al estado animaloide. Del estado animaloide al estado vegetaloide. Y del estado vegetaloide al estado mineraloide. Entonces, por una parte asciende y por el otro lado desciende. Vemos que se invierte. Terminamos en el estado humano y en los procesos involutivos empezamos como el estado humanoide, animaloide, vegetaloide y mineraloide. Por eso es que termina con lo mineral, que es lo más pesado. Ahora digamos, la pregunta que surge ahora es, pero entonces usted ¿por qué habla del estado animaloide directamente y no del el de humanoide? Porque resulta que ya la mayoría estamos en un proceso de mucho ajetreo, mucha contaminación y la mayoría de nosotros está en ese proceso humanoide. Estamos viviendo épocas en donde sin darnos cuenta por la falta de sensibilidad estamos bajo mucha presión y bajo mucho sufrimiento. Y esa presión, ese sufrimiento y esa contaminación de la conciencia que ha acaparado a las grandes masas tiene casi, bueno, la verdad es que la mayoría de la humanidad se encuentra en un estado degenerativo, un estado en donde la degradación, la pérdida de los valores, el consumismo, el culto al materialismo, la explotación de los recursos naturales desmedidos, el desequilibrio de todas formas, la pérdida de la identidad, la falta de recuerdo de sí,
hacen que todos ya nos encontremos en ese proceso degenerativo. Somos humanos que en este momento necesitamos regenerarnos. Si no lo hacemos, por eso se habla directamente, pues que la mayoría ya pasaríamos a un estado animaloide. Bien, entonces sí se termina como mineral, pero no necesariamente como un mineral en el espacio. Hay minerales que bajo los componentes químicos pueden ser plaguicidas, insecticidas, venenos, bueno, metales pesados, todo lo que bajo esos compuestos químicos que son muy tóxicos, muy pesados, ahí se acaba de limpiar la esencia, ahí digamos que los procesos de limpieza son muy arduos, muy profundos, y ahí es donde se termina el proceso de limpieza. Listo, entonces pues espero haber contestado tu pregunta, Omar. Voy a dar paso a la pregunta de Octavio. Octavio, ¿qué pregunta tienes? Gracias, Jefferson. Dale. Don Octavio. Don Octavio, tienes silenciado el micrófono. Ok. Bueno, mientras que de pronto